Espérate. Entonces voy a ser un poquito más mi voz. Bueno, como les decía, hoy día vamos a ver el último tema ya de aparato reproductor masculino y es más como un repaso de lo que hemos visto en Periné y bueno, vamos a empezar entonces y también de lo que les estaba comentando de algunos cursos que llevan a la par que están viendo lo mismo. Entonces en el índice vamos a repasar Periné masculino, vamos a ver los planos y los límites, y luego ya empezamos con aparato reproductor, los órganos genitales. Vamos a ver cada uno de ellos, testículo, epidídimo, conductos deferentes, etcétera. Luego vamos a ver la irrigación del aparato reproductor y finalmente vamos a ver el cordón espermático, que ya lo habíamos visto en eh, conducto inguinal, anillo inguinal superficial, en toda esa parte de pared abdominal ya lo habíamos visto. Entonces, eso como que ya lo sabíamos un poquito, pero igual vamos a repasarlo. Entonces, en perine, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos? Tenemos planos. En el perine masculino tenemos un plano superior e inferior. El superior habíamos visto que es full muscular. Uy, no se ve. Está el músculo elevador del ano, donde está el origen, el pubis, la fascia turatriz y las ramas púbicas, la inserción en la cara superior de la membrana perineal y su función principal, aparte de la que le brinda el nombre, es sostener a las vísceras de la pelvis. Luego tenemos el músculo isquiococcigio, que como ven acá, uy, como ven aquí, el isquiococcigio es casi ya más parte de la espalda, pero de todas maneras forma parte del perineo. Es de origen desde la espina asiática, se inserta en el borde lateral del coxis y su función es tirar el coxis hacia adelante. Esto ya lo habíamos revisado. Ahora, eso también lo habíamos revisado, pero muy corto. ¿Qué vemos acá? En un plano inferior tenemos al diafragma urogenital. Nosotros habíamos visto la semana pasada que este plano superior era el diafragma pélvico. Sin embargo, aquí tenemos al diafragma urogenital. Este está conformado por tejido conectivo en el cual se encuentra el ligamento de Carcassonne. El ligamento de Carcassonne es en parte de este diafragma pélvico y en este vamos a ver más que nada la irrigación de toda la zona del perine del varón. Entonces, aquí vamos a las arterias eh, profundas del pene, la arteria de la glándula vulvoretral, la arteria uretral, nervios dorsales, etcétera. Entonces, en esta parte del plano inferior se ve más que nada toda esta estructura vascular. Y también en esta imagen podemos ver al músculo transverso superficial, que habíamos visto en la clase pasada, que era la división que nos iba a dar para separar al triángulo urogenital con el triángulo inferior del periné. Entonces, recordando la clase que habíamos tenido la semana pasada, tenemos que el periné va a estar dividido en dos triángulos. En el triángulo superior ya sabíamos que la punta del triángulo superior era la sínfisis del pubis, las ramas isquiopúbicas eran los lados de aquí, los lados del triángulo, y la rama isquiopúbica era el lado horizontal del triángulo. No, perdón, las ramas isquiopúbicas son estas, y las tuberosidades isquiáticas son las otras puntas del triángulo superior. Y del triángulo inferior hemos visto que la punta era el coxis, en que igual las tuberosidades isquiáticas eran las otras dos puntas de aquí y los ligamentos acrociáticos eran los que daban los bordes laterales. Y aquí tenemos el músculo transverso superficial, como les decía. Pero en el varón, a diferencia de la mujer, ¿qué vamos a encontrar también en esta parte del triángulo urogenital? Vamos a hacerle zoom y ustedes ven ahí dos signos de interrogación. Entonces, eso de ahí, ustedes al ver las imágenes, ¿qué piensan que es? ¿Es músculo, es tejido conectivo, fibroso, etcétera? Qué creen ustedes que es esos dos que están con el signo de interrogación? Chicos, ¿ustedes creen que esto es un músculo? ¿Es algún órgano? ¿Qué creen que es? Los cuerpos cavernosos y esponjosos. Estamos un poquito abajo para poder hablar de ambos, pero estamos aquí en una parte muscular.
¿Sí, quién iba a participar? Alguien escuché por ahí. Sí, iba a decir músculo. Sí, sí, son músculos. Entonces tenemos los músculos isquiocavernosos y a los músculos bulbocavernosos. Entonces, tenemos aquí ahí, músculo isquiocavernoso y el músculo bulbocavernoso. ¿Ok? Entonces, estos músculos, vamos a hablar uno cada uno, el isquiocavernoso, por ejemplo, van a cubrir los pilares en esa parte del hombre, del pene, porque si vamos un poquito más atrás, hablando embriológicamente, nosotros sabemos que el genital masculino y femenino se van a diferenciar, sin embargo, ambos crecen de la misma manera, entonces, tanto como mujer como hombre tienen los músculos isquiocavernosos. Entonces les decía, estos dos músculos isquiocavernosos van a cubrir los pilares de la parte del pene. Entonces, estos músculos, ¿dónde se van a insertar? En el borde medial de la tuberosidad isquiática. Entonces, ven aquí que está llegando a las tuberosidades isquiáticas. Desde acá se está insertando y continúa hacia adelante para insertarse en los pilares correspondientes del pene. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer gracias a su estructura que va hacia arriba? Va a ayudar a que la sangre que va a irrigar esta zona pase del pilar de la parte inferior hacia la parte superior. Entonces, digamos que esta sangre, esos vasos sanguíneos que están pasando por estos tejidos, se dilatan. Van a hacer que este músculo también sufra una dilatación, que se llene de sangre, por lo tanto va a causar lo que es la erección. Vamos a ver también después. Entonces, el otro músculo es el músculo del bulbo esponjoso. Tenemos también dos, aquí vemos un bulbo esponjoso y acá está el otro bulbo esponjoso. Esos están relacionados, en el caso de la mujer, con el vestíbulo y en el caso del hombre están relacionados con el cuerpo esponjoso, que sabemos que es el del medio. Luego, lo vamos a ver después. En los hombres, los músculos bulbo esponjosos tienen dos funciones. ¿Cuál función? La primera es que facilitan el vaciado de la porción bulbosa de la uretra después de orinar y que su contracción durante la eyaculación es responsable de la emisión pulsátil del semen. Entonces, este músculo lo que va a hacer es que al contraerse, cuando un hombre está en eyaculación, va a hacer que salga no de forma continua, sino que si ustedes recuerdan un poquito de PBM, cuando uno se cortaba una arteria, la sangre no salía de forma continua como la sangre venosa, sino que la sangre arterial salía pulsátil. Entonces es lo mismo. Entonces este músculo es lo que le va a brindar esa característica. ¿Listo? Entonces, hasta ahí es sobre los límites de Periné. Vamos a pasar ahora a los órganos en específico. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya saben que si no hay preguntas pueden reaccionar o pueden levantar la mano si que tienen alguna pregunta, normal. Listo. Entonces, continuamos. Vamos a ver los órganos y los genitales. Como cultura general, la mayoría de nosotros sabemos que los órganos genitales de los varones forman parte de los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, el conducto eyaculador, el pene y las glándulas accesorias que vendrían a ser la vesícula seminal, la próstata y las glándulas vulvoretrales o las glándulas de Cooper. Entonces, vamos a ir en orden. Primero vamos a ver a los testículos. ¿Cuál es la función principal de estos? Es que van a producir espermatozoides, es decir, se va a dar aquí la espermatogénesis, que seguro han visto en embrio, que viene de las espermatogonias, todo el proceso de maduración hasta que sale este espermatozoide de la célula, hasta que sale el espermatozoide y ya se junta con los demás líquidos alrededor de todo este aparato reproductor, ¿no? Y también va a producir testosterona. En los testículos están las células de Leydig. Las células de Leydig, en este caso de los varones, se van a encargar de sintetizar la testosterona. ¿Qué más? Que los testículos tienen una forma ovoide. Entonces nosotros vemos ahí la imagen que están de esa manera, ¿no? Entonces, las dimensiones es de 80 milímetros por 40 milímetros, sí, por 25 milímetros. Y
¿Qué más podemos decir de los testículos? Es que estos se van a desarrollar embriológicamente en la parte posterior de la pared abdominal y ya sabemos que después van descendiendo antes del nacimiento, van pasando por el conducto inguinal y llegan hasta la pared abdominal anterior. Entonces, luego estos van a descender, mientras el hombre va creciendo, estos van a descender y van a formar a la bolsa escrotal, que técnicamente es la piel que está conectada con el perineo. Entonces, ¿qué pasa? En algunos hombres estos testículos no descienden. Entonces, o descienden mal. Entonces, esto ya es un problema de desarrollo que tiene que verse con un profesional. ¿Ok? Entonces, durante este descenso, todos los testículos van a ir arrastrando los vasos sanguíneos, los conductos linfáticos, los nervios, etcétera. Y también su principal conducto de drenaje, que son los conductos deferentes. Luego, cada testículo que ya hemos visto tiene una forma ovoide. Está contenido dentro de un saco de músculo, de fascia, de peritoneo, etcétera. Lo vamos a ver después. Esta, esta fascia es continuación de la fascia abdominal. Entonces es como que viene el abdomen así y la fascia se sigue continuando hacia adelante para continuar la forma, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ¿cuál es el contenido del testículo? Tiene los túbulos seminíferos y tejido intersticial. Entonces, vamos a ver aquí un macrozoom. Ujú. Ahí, tiene un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, el contenido principal de los testículos son los túbulos seminíferos. Están aquí. Estos que están todos enrolladitos, todos estos son los túbulos seminíferos. Acá uno. El túbulo seminífero. Entonces, los espermatozoides se van a producir aquí en estos túbulos, que aproximadamente son de 400 a 600 túbulos seminíferos, que van a ir de forma contorneada hasta llegar a un cierto punto que se llaman los túbulos rectos. Pues estos túbulos son estos de aquí, esos son los túbulos rectos. Mejor otro color para que no se cruce. Aquí está. Túbulos rectos. Estos luego van a converger en una red que vemos acá, todo eso que está, parece una mallita, otro color. Es todo eso que parece una mallita, se le llama red testicular o red de testis. La red de testis es la convergencia de todos los tubos rectos que vienen de cada túbulo seminífero. Entonces, todos estos conectan todo lo que está trayendo los túbulos seminíferos y luego estos se van a proyectar en conductillos. Es decir, no son conductos todavía, sino que son conductos más pequeños que luego van a llegar al conducto eferente, bueno, al epidídimo, perdón. Entonces, estos son los conductillos eferentes. Mira, esos son los conductillos eferentes. Entonces, estos van a continuarse hasta llegar al epidídimo que está un poquito en la parte posterior del testículo. Aproximadamente son de 12 a 20 conductillos y luego van a penetrar esta cápsula de tejido que veíamos acá hasta llegar al epidídimo, como les digo, ¿no? Y también tenemos tejido intersticial. La venda vamos a ver después las túnicas del testículo, pero como un preview tenemos aquí que hay una cápsula interna que está separando a los túbulos seminíferos que se llama cápsula albuginea o túnica albuginea. Esta va a formar lóbulos, así tipo que los túbulos seminíferos se separen por lóbulos, denominamos lóbulos espermáticos. Entonces, gracias a esta cápsula se está dividiendo de esa manera. Y en cada espacio entre túbulos seminíferos se va a llamar tabique, si no me equivoco. No, septo es el mismo, septo o tabique. Entonces, esta unidad de aquí se va a llamar, ¿cómo había dicho? Lóbulo espermático.
Y lo que lo separa aquí, eso se llama septo. ¿No? Luego, ¿qué más? Bueno, esta red de testis está combinada un poco con lo que es la red vascular, que junto, tanto la red de testis con esta red vascular, se van a llamar, si no me equivoco, red de Haller. Entonces, si ustedes buscan red Haller, les va a salir que es igual a la red de testis o al plexo de arterial venoso que se encuentra en esa área. Y también va a estar el cuerpo de Highmore. Este cuerpo de Highmore técnicamente es en la red de testis per se. Entonces, es el mediastino, o ya mejor llamado mediastino testicular, que vemos acá. La red de testis es esto y la red de testis es toda esta red que vemos aquí en mallita. Y el mediastino testicular sería toda la zona de acá, ¿no? La parte del medio, más medial del testículo. Entonces, el testículo va a tener relaciones, que quiere decir que va a tener, digamos, como proyecciones. Si ustedes ven desde cierta vista al testículo, va a estar relacionado con tal estructura, ¿no? O si ustedes ven desde esta vista, va a estar relacionado con tal estructura. Solo chicos. Mm, ya. Entonces, las relaciones del testículo son tres. Uno, bórdero posterior, que está relacionada con el epidídimo, ¿no? Epidídimo. Un extremo anterior que está relacionado con la hidátide de Morgagni, que técnicamente es un rezago embriológico que queda como un tipo de apéndice. También se le llama apéndice del epidídimo. No, entonces es apéndice del epidídimo, apéndice testicular, ok. Apéndice testicular. No. Esa es la hidátide de Morgagni. Entonces es como un resto embriológico que queda como un apéndice. O sea, tipo por la forma, ¿no? Hidátide de Morgagni. Aquí le vemos. Y es este donde dice Appendix of Epididymis. No, perdón, otra vez. Appendix of Testis es este. Ahí como si se viera, ¿no? Y a ver si. Ahí está. Sería esta. Sí se ve, obviamente. Ahora sí. Ese es el extremo anterior. En el extremo posterior está el ligamento escrotal del testículo. No puedo encontrar una imagen correcta de ese ligamento, pero técnicamente, no sé si lo puse, creo que sí, más abajo. Sí, creo que sí lo puse ya. Si no, más abajo los recalco. Pero en la parte posterior, en el extremo posterior, está relacionado con el ligamento escrotal del testículo. Ahora sí, hasta ahí, chicos. Todo claro para pasar con epididimo. Y saben que pueden reaccionar para saber que no tienen ninguna duda. Listo, chicos. Gracias. Ahora, vamos a pasar con el epidídimo. Ya habíamos visto que llegaban los conductillos eferentes hasta esta zona. Entonces, un ratito, chicos, me están llamando. Y ahora sí, chicos, perdónenme. Llegó mi comida. Entonces, vamos a ver el epidídimo. Les estaba comentando, llegaban los conductos diferentes hasta esta parte del epidídimo, ¿no? Es la primera parte de la vía eferente del testículo, es decir, que está llevando todo lo que está produciendo el testículo, los espermatozoides, los está sacando de esa zona, ¿no? Entonces, por eso se dice eferente. El epidídimo va a discurrir a lo largo de la cara posterolateral del testículo. Entonces,
Si lo vemos acá, aquí lo tenemos a nuestro estimado epidídimo, que tiene como forma de un, ¿cómo se llama? Sardinas. Yo lo veo así, lo veía así. Esto va a tener dos partes, digamos, dos componentes. Los conductillos eferentes, que también forman parte del epidídimo, y el epidídimo verdadero. Entonces, los conductivos eferentes va a formar una masa contorneada de gran tamaño, vemos acá, que técnicamente va a ser la cabeza del epidídimo. Entonces, acá vemos que son tres partes, la cabeza, cuerpo y cola, y el epidídimo o los conductivos eferentes van a formar esta masa de aquí, que está en la cabeza del epidídimo. ¿Listo? Entonces, vamos a marcarlo acá, cabeza. Luego, el epidídimo verdadero es un conducto largo, contorneado, literalmente, no sé si tengo acá la imagen. Sí, sí, acá. Este ya es de conducto diferente, pero acá tenemos la imagen del epidídimo. Entonces vemos acá, de esta manera como está viendo el epidídimo, acá tenemos la cabeza y viene después el epidídimo acá súper contorneado. Entonces ese ya es el cuerpo del epidídimo, es el epidídimo verdadero. Acá van a drenar todos los conductivos eferentes. Y continúa, este va a seguir de forma hacia la parte inferior del testículo, igual la parte posterolateral, y aumenta de tamaño hasta formar la cola, ya en la parte inferior del testículo. Ya no estamos hablando de lateral, sino ahora de inferior. Entonces, el epidídimo va a estar también transportando los espermatozoides. ¿Qué va a pasar con ellos en esta parte? Van a adquirir la capacidad de poder moverse. Entonces, en el epidídimo, los espermatozoides se adquieren esta capacidad y pueden fertilizar al óvulo. Este tipo acá ya están entrenados para poder fertilizar. Entonces, ahí en el epidídimo. Y también va a almacenar los espermatozoides hasta la eyaculación. Ya. ¿Cuáles son las dimensiones del epidídimo? Es de 4 centímetros de ancho. No, 4 centímetros de alto y 12 milímetros de ancho. Y como ya hemos visto el contenido. Uy, me faltó marcar acá lo demás. Mm, cuerpo. Mira que lo dice también. El cuerpo del epidídimo. El cuerpo del epidídimo. Y la colita que no se ve acá, ¿no? La cola. Entonces, ahora que ya vimos tanto testículo y epidídimo, ya nos estamos saliendo un poquito más de esta bolsa escrotal donde están todos estos. Entonces, les había dicho al inicio que estas son túnicas. Entonces, ¿qué quiere decir túnicas? Que son eh, capas que están cubriendo al testículo per se. Entonces, tenemos la túnica de la piel, que es la bolsa escrotal o el escroto. Tenemos el músculo cutáneo, que es el darto. Tenemos la parte del tejido celular subcutáneo y la aponeurose superficial, que es la celulosa. Tenemos la parte muscular o eritroide, que es el músculo del cremaster. La parte fibrosa, que es la fascia transversalis. Y finalmente la parte de peritoneo. Como les había dicho, los testículos tienen una capa que es recubrimiento peritoneal. Entonces, peritoneo se continúa, cubre los testículos y tiene una parte visceral y parietal. Entonces tiene esta capa vaginal, esta característica. Pero ¿cuál es una túnica mucho más profunda, que es la que vemos aquí, que es de color azul? Es la túnica albuginia. Esta va a cubrir tanto al testículo como al epidídimo. Y, ¿qué más? Ya, como les había dicho, de esta parte salían los septos para dividir a los lóbulos espermáticos. Ok, entonces vamos a ir colocando acá las túnicas. La piel es el escroto, músculo cutáneo es el dartos, tejido celular y aponeurose superficial era celulosa, muscular es el cremaster,
Fosa transversalis era la fase normal. Y el peritoneo era la capa vaginal. Y la más profunda es la capa albugínea, que es la que vemos aquí, que está con las pincitas. Esto de acá. Esta es la capa. No, perdón. No se ve, me parece, esta imagen. Pero les había dicho acá, aquí, que es la túnica albugínea, es de color azul. Esto es la más profunda de todas las que hemos visto. ¿Qué más tienen que saber de estas túnicas? Es que hay patologías, como lo son el hidrocele, por ejemplo, que técnicamente es la acumulación de líquido en una cavidad, en este caso es en la parte del peritoneo que recubre al testículo. Entonces, en alguna pregunta en el examen les pone que se acumula líquido en el testículo, ¿dónde se va a acumular? En la capa vaginal, en la capa peritoneal. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de nuestro estimado conducto deferente. ¿Listo? Y aquí estamos saliendo un poco de lo que es testículo y nos estamos pasando a una parte más externa. Entonces, es una continuación del epididimo y es un conducto muscular largo. Este va a transportar los espermatozoides desde la cola del epididimo hasta el conducto eyaculador en la cavidad de la pelvis. Ese conducto eyaculador va a llegar hasta la vejiga, incluso. ¿Vejiga? Sí, vejiga, creo que sí. Este conducto deferente va a ascender. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que el epididimo venía desde la parte superior, después se va por la parte lateral y luego llega hasta la parte inferior? Entonces, ya acá el conducto deferente va a agarrar pique hacia arriba y va a atravesar el conducto inguinal y forma parte del cordón espermático, que vamos a ver al final. Entonces, este conducto deferente va a atravesar el anillo inguinal profundo y va a llegar hasta pasar el anillo inguinal superficial. ¿Ok? Entonces, por primero pasa el anillo inguinal superficial y de ahí pasa el anillo inguinal profundo. ¿Qué más? Acá tenemos. Eso. El conducto va a descender de forma medial por toda la pared pélvica en cercanía al peritoneo y va a cruzar al uréter por la parte de atrás. Entonces acá lo vemos al conducto deferente, este de acá, este es uréter y vemos que está pasando en la parte de atrás. No, no llega a la vejiga, lapsus brutus mío, llega a la próstata. ¿Ok? Entonces, se va a cruzar al uréter y va a continuar de forma inferomedial. Entonces se va a ir por el medio, luego hacia la parte posterior, bueno, posterior, sí, posterior, sí. No me equivoco, creo que sí. Entonces, va a estar en la parte medial, en la parte inferior, y llega hasta la línea media de la vejiga y se une con el conducto de la vesícula seminal, que vemos acá. La vesícula seminal es el conducto deferente y se van a unir todos y llegan acá a nuestra estimada próstata. En la próstata se convierte en conducto eyaculador. Entonces, este conducto eyaculador va a penetrar a la próstata para conectar con la uretra prostática. La vamos a ver casi en la parte final. La uretra prostática va a ser la parte, valga la redundancia, nosotros ya hemos visto la clase pasada, que la vejiga se continuaba con la uretra. Y esta uretra iba a depender, tanto en varones como mujeres, que en mujeres es un espacio mucho más corto, en cambio en los varones tiene un espacio más largo y tiene partes. En este caso, el conducto eyaculador va a llegar hasta la parte de la uretra prostática, es decir, que la parte que está penetrando o que está interfiriendo en la próstata. Mm, Entonces, la vesícula seminal, como lo vemos, está acá emergiendo junto con el conducto deferente, que está yendo por la parte de atrás del uréter, y llegan a la próstata. Entonces, ¿qué más? Mm,
Aquí creo que ya no hay mucho más que aportar porque el conducto deferente pues es solamente como lo dice su nombre, va a dirigir a como un direccionador, no sé cómo se dice, eso se está llevando lo que está secretando el testículo, entonces no tiene más que una función conductora, ¿no? Como lo dice su nombre. Mm. Luego, vamos a pasar a la vesícula seminal. Ahora sí pasamos a las glándulas accesorias. Todavía nos falta un genital, pero primero vamos a pasar a las glándulas accesorias. Así de en orden. Primero tenemos la vesícula seminal, que se desarrolla de forma embriológica como una evaginación tubular de un fondo de saco a partir del conducto deferente. Entonces, esto se va a desarrollar y ya se forma de por sí la vesícula seminal. Su estructura es contorneada, vemos acá que viene en forma de curvas, de esta manera, la vesícula seminal, y tiene como vaginaciones de forma de bolsa, parecen bolsitas, bolsillos, y técnicamente va a formar, como ya les estoy mencionando, el conducto eyaculador con el conducto deferente. Esta glándula está de forma lateral a la parte de la vejiga y continúa el trayecto de la vejiga, ¿no? Como les decía, se une el conducto deferente, forma el conducto eyaculador. ¿Y qué va a secretar la vesícula seminal en específico? Va a secretar volumen tipo, volumen de líquido que va a unirse con los demás fluidos que vamos a ver más adelante, que para formar el semen. Entonces contribuye en su gran parte con el material que va a formar la parte del semen. ¿Listo? Acá lo vemos, la vesícula seminal está llegando aquí, la vesícula seminal, la seminal, el conducto deferente, se unen, forman el conducto eyaculador y este llega a penetrar la próstata y luego va a pasar hasta la parte de la uretra prostática. O también se le llama venemento, no me acuerdo el nombre, es bien complicado. O también se le llama colículo seminal, que técnicamente va a ser el espacio donde va a caer todo lo que secrete la vesícula seminal y todo lo que venga desde los testículos. Pues ahí va a caer. Mm. Listo. Mm, Luego, vamos a ver qué es la próstata. La próstata también es una glándula accesoria que es impar, es decir, que solamente los varones tienen una próstata. Esa se sitúa en la parte posterior, bueno, no posterior, inferior a la vejiga, perdón, y anterior al recto. Ya sabemos la relación que tiene con el recto, etcétera. Tiene como forma de un cono invertido. ¿Y qué va a pasar? Se continúa con la vejiga y ya sabemos que después de vejiga viene la uretra. Entonces les decía que la uretra va a pasar por en medio de la próstata y luego va a continuarse hasta el final. La próstata se va a desarrollar en forma de glándulas. Habíamos visto en esta imagen se ven las zonas, ¿no? De la próstata. Cada una de estas zonas tiene glándulas que van a secretar diferentes, em, ¿cómo se dice? Soluciones. Estoy con un lenguaje medio raro. Y van a secretar diferentes cosas, cada uno, para formar después el semen, ¿no? Entonces, en conjunto, estas glándulas van a llegar hasta dónde, hasta la pared de la uretra, que se ve en el medio. Y esta uretra se va a llamar uretra prostática. Entonces, ya cuando la uretra eh, pasa de vejiga, uretra, la uretra que penetra a la próstata se llama uretra prostática. No hay mucha magia acá. Entonces, esta uretra prostática va, digamos, de cada una de estas glándulas de la próstata van a estar llegando conductos hasta esta uretra y ahí también se va a secretar todo lo que produzca la próstata. Bien. Y estas secreciones prostáticas junto a las de la vesícula también van a contribuir a la formación del semen. Entonces, llegan los conductos eyaculadores, llegan las secreciones de la próstata y ya se está formando casi en totalidad lo que va a ser el semen, ¿no? Para la eyaculación. Listo. Próstata, ahí está acá. Ya. Mm, Creo que no tengo otra imagen así para hacerle zoom 3D. No, creo que tengo una imagen. Ah, ya sí.
Entonces ya con esta imagen les voy a explicar mejor. Entonces acá vemos, aquí tenemos la próstata. Ahí está la próstata. Está siendo penetrada por la uretra. Y acá vemos al utrículo prostático, que en específico, como lo decía acá, no es que esa es otra literatura, ¿no? Pero es el colículo seminal también. El utrículo prostático es, como les digo, ¿no? El puntito donde va a estar llegando todos los conductos de las glándulas de la próstata. ¿Qué más? Ahí va. Entonces, esta parte de la próstata es la uretra prostática. Aunque lo es un nombre, uretra prostática. Obviamente hay una parte que no va a ser próstata, que va a continuarse allá con el cuerpo cavernoso, no, el cuerpo esponjoso. Esta uretra es la uretra membranosa, ¿ok? Y luego ya cuando veamos pene al final, vamos a hablar de los temas. Pero acá vemos ya los orificios de los conductos eyaculadores, que están aquí bien chiquititos, y los orificios de los conductos prostáticos. Acá también. Ahí. Ahora, al terminar con las glándulas, tenemos a las glándulas bulbouretrales, o glándulas de Cooper. Cooper. Perdón, mi inglés 5 ya. Las glándulas bulbouretrales o de Cooper están situadas una a cada lado, son bastante chiquitas, son glándulas mucosas, que tienen como una forma de alberja, se podría decir, y están en la parte del compartimento perineal profundo, son bastante pegaditas al músculo. Al músculo que hemos visto que están en la base inferior del perine, ahí. Son laterales a la porción membranosa de la uretra. Entonces acá ya salió la uretra, ya no es uretra prostática, pasa a ser uretra membranosa. Entonces, en esa parte van a estar situados las glándulas bulbouretrales. Y estas van a llevar su contenido al bulbo de la uretra esponjosa, ya en la parte de la raíz del pene. Entonces, junto con estas glándulas, van a contribuir para que estas ya no contribuyen tanto con la composición del semen, sino que van a contribuir a lubricar la uretra y van a hacer la emisión de una sustancia preeyaculadora. Entonces, por el mismo hecho de ser una glándula mucosa, está haciendo esa función, ¿no? De lubricar. Ahora, para terminar con los genitales externos, no son tanto externos, tenemos finalmente al pene, ¿no? Este está compuesto por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Es el órgano masculino de la copulación, ya lo sabemos todos por cultura general, y se va a dividir en una parte adherente, que es la raíz, que es la que lo va a mantener pegado al perine, y una parte libre, que es el cuerpo. La parte de la raíz tiene los dos pilares, que son cuerpos cavernosos. Entonces, sí, ya, por acá. Mm, acá está. Están la parte de los pilares del pene. Entonces, esta parte de aquí sería la parte de la raíz del pene, que está compuesta también por el músculo transverso superficial. Y estas son las partes proximales de ambos cuerpos cavernosos y van a fijar al, al cuerpo del pene a la parte proximal de la membrana perineal. Entonces, esto lo va a mantener fijos. Acá vemos a la membrana perineal. Y gracias a estos pilares se mantiene en su sitio. ¿Ok? Luego, el cuerpo de pene está cubierto por piel. Técnicamente es full piel y está formado por la unión de dos porciones libres de los cuerpos cavernosos y el segmento libre del medio, que es el cuerpo esponjoso. Entonces, la base del cuerpo del pene va a estar sostenida por dos ligamentos. El ligamento suspensorio del pene no está acá, creo. Acá. Aquí está. Este era el que les estaba diciendo hace rato que no me acordaba dónde estaba la imagen. Ahí está. El ligamento suspensorio del pene, que se va a fijar en su parte en la sífisis del pubis. Aquí le vemos, sífisis del pubis, ligamento suspensorio del pene. El ligamento fundiforme del pene, que está asistado de forma más superficial y se va a fijar en la línea alba de la pared abdominal. Que se acuerdan que habíamos visto la línea alba del medio.
Luego, el cuerpo del pene está cubierto, como les digo, totalmente por piel, pero la parte más de la punta del cuerpo está cubierta por el glande, ¿no? Aquí lo tenemos, al glande del pene. Creo que tengo otra imagen. Sí, acá está, después lo muestro. Y bueno, estos tres cuerpos son masa eréctil, son tejido eréctil, entonces estos son los que les decía que cuando se llena de sangre, cuando se vasodilatan estos, vale la redundancia, estos vasos, estas arterias, estos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso van a absorber esa sangre del tejido y se van a empezar a llenar. Y por eso se produce la erección, tanto masculina como femenina, porque también existe erección femenina. Que si por ejemplo saben, el clítoris, antes de tipo, no me acuerdo si es antes, primero es clítoris y después pene, no me acuerdo, pero se diferencian. O sea, tipo, como les decía al inicio, ambos tienen, desde la parte embriológica, ambos cuerpos, a menos que se diferencie uno en mujer y el otro en varón. Por eso igual nos decían a nosotros que el clítoris es como un pene no desarrollado, por el seno. Entonces, ya habíamos visto lo de la vejiga, ya, entonces acá vemos ya por ejemplo, los orificios de la glándula de las glándulas puboretrales, y acá ya empezamos a ver cómo inician los cuerpos cavernosos, y en el medio está el cuerpo esponjoso. Eso siempre en el medio va a estar el cuerpo esponjoso. ¿Listo? Entonces acá, les decía, está totalmente cubierto de piel, y la parte más externa o la punta es el glande. La uretra se va a continuar hasta el glande y va a tener un orificio externo que vemos aquí. Ese es el orificio externo de la uretra. Entonces, los hombres orinan y eyaculan por el mismo lugar. Entonces, no es igual que en las mujeres, que hay diferentes lugares por donde las mujeres menstruan, donde las mujeres orinan, etcétera. Entonces, aquí es solamente un solo conducto para ambas cosas. ¿Listo? En el borde inferior del orificio de la uretra, acá lo vemos, continúa algo llamado como el rafe del pene, si me equivoco. Sí, el rafe de la línea media del pene, que es una línea de fusión que está formada en el glande cuando todavía está en desarrollo el feto. Esta base se va a continuar con el frenillo, que vemos acá. Es el frenillo, es como una parte de piel que está doblada, como un doblez de piel, que fija el glande a la piel más próxima a él. Entonces, este frenillo está haciendo como un ligamento, se podría decir de alguna manera, ¿no? Si lo queremos comparar. ¿Qué más? Ah, ya. Entonces, la piel del pene, eso va a tener como tipo un pliegue en el cuello del glande. Entonces, es el glande. Y aquí viene su coronita. Tiene una corona acá. Y aquí debería decir cuello del glande, pero no sé. Entonces, va a haber piel en pliegues en la parte del cuello del glande. Entonces, este pliegue es el denominado prepucio. Entonces, ese se va a extender hacia adelante para cubrir el glande, como una parte de protección, se podría decir de alguna manera, ¿no? Sin embargo, este pliegue de piel puede ser un poquito peligroso para algunos, bueno, un poquito peligroso porque al no ser correctamente limpio, el varón puede infectarse esta parte del prepucio. Entonces, por eso se elimina mayormente cuando los varones son niños por mediante la circuncisión masculina. Entonces, para que el glande quede expuesto y evitar que cuando el prepucio, digamos, de una manera encierre el glande, no se provoquen infecciones, porque ya saben, los niños no se dan cuenta de lo que están tocando o lo sucias que están sus manos, y por el mismo hecho del crecimiento y del desarrollo, quieren descubrir las partes de su cuerpo y no están teniendo en conciencia, por el mismo hecho que son niños, que pueden infectarse mediante este proceso. Entonces, por eso
La eliminación del prepucio mediante la circuncisión es importante en el caso de que esto sea ya demasiado, ¿no? ¿Qué más? Ya. Ay, no, cargo. Ya. La irrigación va a estar brindada por tres arterias en específico. La arteria testicular, la arteria deferencial y la arteria funicular. Perdón, chicos. La arteria testicular o arteria espermática, yo la busqué como arteria espermática y me salía arteria testicular, así que eh, cualquiera de los dos nombres está bien. Va a ser rama de la aorta. Aquí la vamos a ver. De hecho, acá en el Neter sale como arteria testicular. Por acá le estaba, ya le perdí. Axa. Arteria y vena testicular en el cordón espermático. Aquí seguimos el camino. Vienen desde la aorta. Son estas, vienen desde la aorta. Directamente desde la aorta abdominal. Sale acá la testícula. Luego, la arteria deferencial va a ser rama de la arteria vesicular, estoy hablando vesical inferior. Acá, la arteria vesical inferior. Y acá está la arteria del conducto deferente. Es bastante delgadita. Quizá. Y finalmente tenemos la rama de la arteria funicular. No está en la imagen, pero la rama funicular es rama de la arteria epigástica. ¿Listo? Ahora, finalmente tenemos al cordón espermático. Nosotros en pared abdominal habíamos visto que el cordón espermático eh, era lo que pasaba por el medio del conducto inguinal. Hemos visto los límites del anillo inguinal superficial, anillo inguinal profundo y que formaban este conducto inguinal y por en medio de este conducto pasaba el cordón espermático en el caso de los varones y qué pasaba en el caso de las mujeres, chicos, por ese conducto inguinal. Ligamento redondo. Exacto, el ligamento redondo. El ligamento redondo va a pasar en el caso de las mujeres por ese conducto inguinal. ¿Listo? Ya, entonces el contenido de este cordón únicamente va a ser la arteria testicular o la arteria espermática, la arteria deferencial, la arteria cremastérica, ramos genitales nerviosos, si no me equivoco, son desde ramos anteriores de la S2 hacia la S4, que son ramos del génito crural y el abdomino genital. Entonces, esos son los nervios que conforman los ramos genitales nerviosos del conducto espermático. También va a pasar el músculo, el cremaster, el conducto deferente y el plexo pampiniforme. Este plexo que vemos acá, todo ese conjunto de aquí, es el plexo pampiniforme. Es un plexo venoso. Son estructuras de venas que va a estar recogiendo todos los desechos desde la parte de los testículos. ¿Qué pasa? Que en algunos varones, o sea, tipo, desde que nacen o ya de adultos, les da algo llamado varicocele. El varicocele son las varices del plexo pampiniforme. Entonces, quiere decir varices. Las varices son eh, una deficiencia de las paredes de las venas. Entonces, ¿qué va a pasar? El retorno sanguíneo, ustedes saben que las venas llevan sangre al corazón derecho, y este retorno va a ser un poquito más retardado, un poquito más lento, por el mismo hecho de que las paredes o de que las válvulas de las venas no están funcionando correctamente. Entonces, no van a poder impulsar contra la gravedad a la sangre para que regrese, ¿no? Entonces, al fallar estos mecanismos, se va a formar varices. Entonces, llamado varicocele, ¿ok? De repente sus papás o algún primo, algún hermano ha tenido de niño, y es bastante, bueno, no podría decirlo bastante común, sino es algo que se ha visto con frecuencia. ¿Ok? No sé si es el sinónimo correcto, pero... A ver, antes de la bibliografía quería explicarles un poquito más acá. Ya, sí, pero ya lo hemos visto, pero igual quería decirles. Ay, se ve un poquito de, hay un poquito de píxel en mi. Ya no importa. Les quería explicar cómo era un poco el mecanismo de la erección.
Entonces, como les decía al inicio, es un proceso vascular, más que nada generado por estímulos parasimpáticos, es decir, que para que se relajen los vasos sanguíneos necesitas un estímulo parasimpático. Entonces, estos nervios parasimpáticos van a discurrir por la parte de los, como les decía, de los cuerpos esponjosos, el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, y van a inervar estos tejidos. Entonces, esta estimulación de los nervios van a causar relajación de las arterias. Habíamos visto que era la arteria pudenda interna. Esta arteria va a estar irrigando a la zona del pene, a la zona del clítoris, etc. Y hemos visto que el nervio que brinda esta característica erógena en estas zonas es el nervio pudendo. Entonces, esta arteria pudenda interna y este nervio pudendo interno son los encargados del mecanismo de la erección. Entonces, les había dicho que la vasodilatación de estas arterias pudendas internas causaba que estos tejidos se llenaran, se dilataran y pues causen la erección, ¿no? Esa es pregunta de examen. Esa viene, chicos, no se olviden. Esa sí es fija el mecanismo de la erección, así que acuérdense. Ya, ahora sí, vamos a pasar con las preguntas, finalmente, para ya dejarlos ser libres, que puedan estudiar, porque también tengo que estudiar. Entonces, vamos a ver la pregunta uno. Dice, varón de 62 años con antecedente de aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es técnicamente el depósito de grasa en los vasos sanguíneos que dificulta el paso de la sangre a los tejidos. Y el tabaquismo, pues ya saben que es un hábito de fumar. Sufre de disfunción eréctil. ¿Cuál arteria sería el estenosado la obstruida? Arteria diferencial, pudenda interna, funicular o espermática. Le acabo de decir. ¿Cuál es, chicos? Pudente interno. Pudenda interna. Pudenda interna. Muy bien, chicos. Correcto. Ahí, ahí. Bien. Luego. Bueno, la pregunta 2 dice, el varicocele son dilataciones venosas al nivel del cordón espermático. Las estructuras comprometidas serían arteria espermática, arteria diferencial, arteria cremastérica o el plexo pampiniforme. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Plexo pampiniforme. Plexo pampiniforme. Exacto, plexo pampiniforme. Es obvio, ¿no? Si les están diciendo que es una dilatación venosa y todas las opciones son arterias, obviamente no son. Si es por descarte, si no sabían, igual le iban a poder sacar por descarte. Luego, la pregunta 3 dice, la erección es producida por 1. El llenado o dilatación de los cuerpos cavernosos y esponjosos. 2. La contracción del músculo bulbo cavernoso. 3. La contracción de los músculos isquiocavernosos. O 4. La contracción de los músculos transversos superficiales. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? El llenado, dilatación de los cuerpos. Exacto. Justo lo acababa de decir, le estaba explicando. Y ese sería el mecanismo de la erección. ¿Listo? Yo fallé en esa pregunta una vez. Ya. La pregunta 4 dice, estudiante de medicina de la San Martín que presenta aumento de volumen escrotal. Se le hace una ecografía y se le diagnostica hidrocele, acumulación de líquido seroso. ¿En qué cubierta o en qué túnica se produce dicha acumulación? ¿La eritroide, el dartos, la fibrosa, la vaginal? La vaginal. Vaginal. Exacto. Porque la vaginal es continuación ¿de qué, chicos? ¿De qué era a continuación la túnica vaginal? De peritoneo, no se olvide. ¿Ok? La túnica vaginal es continuación del peritoneo abdominal. ¿Listo? Y por último, la pregunta 5. Dice, ciclista varón de 20 años que sufre impacto directo sobre un camión que frenó súbitamente. Esto le provocó un traumatismo a nivel del triángulo urogenital sobre el tubo superior de la bicicleta, produciéndole una ruptura uretral. ¿Qué porción de la uretra se habría comprometido? Cavernosa, vesical, esponjosa o prostática. ¿Quién sabe la respuesta, chicos? Vamos a ir por descarte ya. No existe uretra cavernosa, para empezar, así que esta la descartamos. La uretra vesical no es una uretra expuesta, es bastante interna como para que te pueda
lastimar mediante un traumatismo por un golpe del asiento en la bicicleta con el genital, entonces no sería vesical. La uretra prostática también está muy, muy profunda como para que ese traumatismo la rompa. Entonces, la uretra más expuesta sería la uretra esponjosa, la más probable a que sufra una ruptura. Esa sería la respuesta. ¿Listo, chicos? Entonces, si hasta ahí hay alguna duda, me dicen, por favor, para yo poder explicarles o darles un feedback antes del examen. Les voy a pasar el pretest ahorita. El pretest que estoy hablando ya, estoy volada. El post-test. Ay, estoy cargando. Ya, voy a dejar la grabación